Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Lo mismo en la segunda lectura dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús en la noche que iba a ser entregado. Bienvenidos, vamos a meditar hoy el Evangelio del día 22 de junio 2025. Hoy la iglesia conmemora la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. A eso lo vamos a hablar un poquitito el día de hoy. Bienvenidos. La primera lectura del libro de Génesis 14, 18, 20. En aquellos días Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 109 respondemos: tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi lado derecha, y yo haré de tus contrarios el estrado donde ponga los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderé el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagro el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios 11, 23, 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, en que sellado con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beba de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 11 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vaya en los pueblos y caserías a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denle ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, y a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Era como 5,000
varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunciando sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron de lo que sobró. Se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio, y desde la primera lectura que Génesis nos presenta, que era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es ahora donde la iglesia reconoce, siempre ha reconocido desde el comienzo desde las primeras comunidades, y el rey de Salem presentó pan y vino porque era el Dios Altísimo. Se dan cuenta que también es importante ver que no solo el Señor Jesús haya puesto como el sacerdote del Dios Altísimo, también el rey de Salem, pero ahora tenemos a los sacerdotes que también practican y que son sacerdotes del Dios Altísimo. Lo único que nosotros a veces no reconocemos porque somos muy duros de mentalidad y somos un poquito fuertes para poder creer, o somos orgullosos. Cuando somos orgullosos decimos que ahora en este tiempo no hay sacerdotes. Decimos que ahora en este tiempo ya no existe sacerdote, solamente cuando Jesús era el sumo sacerdote o el sacerdote del Dios Altísimo. Resulta que no, porque en la segunda lectura el apóstol San Pablo, que no era apóstol del Señor así en vivo en el momento cuando Jesús predicaba, sino que Pablo es discípulo de San Lucas, y San Lucas nos presenta también la multiplicación del pan. Mire qué excelente enlace desde el Antiguo Testamento, en la segunda lectura, en las cartas de Pablo, y ahora el Evangelio. Queridos hermanos, que si la iglesia ha venido presentando a nosotros como el cuerpo y la sangre del Señor, es real y verdadero, ¿qué tenemos que hacer? Es cuestión de creerle al Señor en su palabra. Es cuestión de que nosotros vayamos enterándose de por qué decimos que es el cuerpo del Señor. ¿Por qué decimos que Jesús dejó su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos el acceso de la vida eterna? Porque nos dice: el que come el cuerpo y bebe la sangre del Señor tiene vida eterna. Si eso lo dijo, nosotros no podemos ignorar esa parte. Nosotros no podemos decir: no, eso no es así. Porque si el Señor Jesús dijo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es creer esa palabra. Pero me llama mucho la atención, y siempre he discutido con muchos hermanos separados sobre este caso de la segunda carta, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 11, 23, 26. A eso hemos comido mucho con los hermanos, y yo les decía que Pablo no es apóstol del Señor, pero sin embargo aquí dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. ¿Cómo lo recibió el Señor? Pues en las primeras comunidades, en la época de los apóstoles, ¿qué se hacía? Era la transmisión oral, era por palabra, transmitiendo por otras palabras, porque todavía no estaba la escritura escrita como tal. Y por eso Pablo dice: yo recibí del Señor. ¿A quién lo recibió Pablo? Seguramente al evangelista San Lucas, porque San Lucas escribió Hechos de los Apóstoles y está el Evangelio de San Lucas, y Pablo era su discípulo.
Pablo era discípulo de San Lucas. Y nos dice aquí, porque yo recibí del Señor. ¿Qué dice Pablo? En la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunció la acción de gracia y partió diciendo: hagan esto, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Pablo, que era un sacerdote, según nos habla ahí en Romanos, no sé si 17, 16. Pablo era un sacerdote también, como para poder presentar ese cuerpo, esa sangre del Cordero para ser real y verdadero. ¿Por qué real y verdadero? Porque nos dice en el mismo de la segunda lectura, solo que es en el 27, 28, 29, que este cuerpo es real y verdadera, porque no es símbolo, porque dice: al comer indignamente sin discernir, come su propia condenación, y es más, también peca contra el cuerpo y la sangre del Señor sin darse cuenta qué es lo que está comiendo, dice Pablo. Entonces, por eso que es realmente verdadero el cuerpo del Señor. Lo único que tenemos que hacer es creer la palabra y llegar a decir en la mente, cuando nos dice San Juan el evangelista, nos dice por ahí en el capítulo 8, versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, dice el evangelista. Entonces, si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra, podemos llegar a ser discípulos del Señor, un discípulo verdadero. O si no, puede ser un discípulo como le pasó a Judas, que vendió al maestro en manos de los sumos sacerdotes. Por eso, queridos hermanos, no es fácil decir que el cuerpo de Cristo es simbólico. No es fácil poder poner en esa parte, porque el mismo Señor dejó a su discípulo para que se practicara según San Lucas 22, 19. Jesús vuelve a decir a los apóstoles, los dijo cuando en la última cena, en la Pascua del Señor, cuando dijo por ahí por el 14, dijo el Señor: tanto he deseado comer esa Pascua con ustedes, tanto he deseado, pero hasta que llega al reino de Dios, cuando Él está en su trono, podrá participar, pero vino a compartir nuevamente con los discípulos del Señor cuando Él regresa durante 50 días o 40 días preparando a sus discípulos, y se presentó con los discípulos de Emaús, que encontramos en San Lucas 24, 32. Dice que ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Y es más, el Señor Jesús los preparó a sus apóstoles y les dijo: hagan esto en memoria mía. Y Pablo lo sigue repitiendo después de 40, 60 años después, cuando Jesús ya no estaba. Pablo empezó a decir a los corintios: porque yo recibí del Señor, transmitiendo que la noche en que Él se sentó, comió pan, dándole gracias, partió y diciendo, pues repartió a sus discípulos: y hagan esto en memoria mía. Y esto es lo que la iglesia ha venido siendo desde el comienzo de los años de la primera iglesia primitiva. Pasaron 300 años según la historia. Según la historia pasaron 300 años celebrando la Pascua, o sea, el sacrificio en las catacumbas, porque estaban perseguidos por los que estaban en contra del camino. Y por eso realmente nosotros tenemos que llegar a entender con un espíritu que viene de lo alto. Y cuando Él decía antes de la venida del Espíritu Santo: tengo muchas cosas que decirles, por ahora no los podré porque no podrán comprender. Entonces, cuando el Espíritu vendrá, les va a reconocer, les va a dar el conocimiento perfecto y no van a hablar por sus propias cuentas. Eso es exactamente lo que la iglesia hace. Nosotros no actuamos por nuestra propia cuenta, sino recibimos del magisterio y la tradición y la escritura para que el camino, para que el reino de Dios, para que el cuerpo de Cristo camine conforme la voluntad de Él. Cuando oraba con el Padre, decía: Padre, tú y yo somos uno, para que estos también serán unos.
el deseo del Señor Jesús, sean uno para todos y que no haya ninguna división dentro de la fe cristiana, pero resulta que ahora han venido muchas doctrinas y enseñan otras cosas las que Jesús no ha enseñado. Por ejemplo, el bautismo, por ejemplo, la madre del Señor. ¿Qué es la madre del Señor? Por ejemplo, el sacramento del matrimonio. Hay muchos sacramentos donde está la multiforme de sabiduría del Señor, según dice Pablo en Efesios 2:10. Queridos hermanos, esta es la respuesta que nosotros debemos tener con el Señor y aceptar su palabra tal como Él quiere que nosotros hagamos, para que las generaciones futuras, las generaciones que vienen, serán siendo lo mismo. Pero creemos en la palabra del Señor cuando Él dijo: me quedaré con ustedes, según nos dijo en San Mateo 28, 19, 20, yo estaré con ustedes hasta al final de la historia, dice el Señor. Así de que, queridos hermanos, esta es la reflexión del día del Señor, que ustedes y yo estamos invitados para comer en su mesa su cuerpo y su sangre del Señor, para que seamos uno con Él y tengamos la vida eterna. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.